vamos a ir comenzando con este webcast titulado El cliente como foco de la transformación en la industria energética y de servicios. Y bueno, esta hora, que esperamos que sea de su mayor interés, vamos a dedicarle a estos puntos, ¿no? Por un lado, bueno, voy a introducir a los participantes. Después vamos a tener una exposición de Jimena Oviedo sobre la visión general y desafíos de la industria. A continuación, una exposición de Sofía Clapp ligando estos desafíos de la industria energética con el cliente en el centro. Y luego cerraremos con Jaime Caiceo conectando todo esto con las nuevas tecnologías y los datos, ¿no? Y a partir de ahí también generaremos un panel de conversación en los que aprovecharemos para discutir los principales desafíos, las principales ideas que ellos nos comenten, ¿no? Y bueno, y continuamos presentando a cada uno de ellos, ¿no? Parto por Jimena Oviedo. Ella es socia directora de IESD, que es una empresa consultora especialista en temas regulatorios relacionados con el funcionamiento técnico y económico del mercado eléctrico y energético nacional e internacional, con una participación muy importante en temas regulatorios, en la definición de normas, apoyando en procesos tarifarios y en la planificación del sector eléctrico. Ella, además, antiguamente fue jefa de la Unidad de Procesos y Modelos Tarifarios del Departamento Eléctrico de la Comisión Nacional de la Energía y cuenta con más de 10 años de experiencia en regulación y tarificación del sector eléctrico nacional. Por tanto, bueno, una voz muy experimentada, ¿no?, en el tema que vamos a tratar, ¿no? Después contamos con Sofía Clapp. Ella es psicóloga de la Universidad Católica, diplomada en gestión de negocios por la Universidad de Chile y con varias formaciones de posgrado, tanto en el extranjero, tanto en Stanford como en la London School of Economics, donde hizo un máster en innovación y en digital. Y ella luego en la parte profesional ha trabajado en varias consultoras, en Dictuc, en Everis, en Virtus y los últimos años en EY, donde forma parte del área de consultoría digital, y aparte también participó y trabajó en el sector público como jefa de transformación digital en la unidad de gobierno digital del gobierno de Chile. Y por último, Jaime Caiceo, que él es ingeniero civil industrial y Master Science en tecnologías de la información, y además en la parte, digamos, más profesional, uno de sus principales logros fue la de crear y construir la empresa Metricards, un referente en el mundo de tecnología y data analytics en Latinoamérica, empresa que después fue adquirida por EY y desde entonces ha actuado o ha trabajado como socio dentro de EY, liderando el área de Data Analytics, y él aparte compagina su labor profesional con la labor docente, siendo profesor adjunto tanto en la Universidad de Chile como en la Católica. Sus estudios los hizo en la Católica, había olvidado comentar. Bueno, entonces, 3 voces más que validadas y notorias para tratar este tema. Bueno, y sin más, y sin dilatarme más, le voy a dar la palabra a Jimena, que nos va a hacer una presentación, como decía, sobre la visión general, desafíos de la industria y temas que vamos a tener que considerar y tener muy en cuenta en el futuro para abordar todos estos desafíos. Jimena, por favor. Sí, muchas gracias, Pablo, y muy buenos días a todos los asistentes, y gracias a Pablo y a EY por esta invitación. Para conversar, sobre los desafíos de corto, mediano y largo plazo que enfrenta el mercado eléctrico en su conjunto. Tengo que hacer presente que si bien hoy enfrentamos una situación de estrés en el sistema en relación al abastecimiento del mismo, esto no es una limitante para dejar de hablar de los próximos cambios que se avecinan y para los cuales debemos estar preparados. Y como bien dice el título de este webcast, debemos poner finalmente al cliente como foco de la transformación de la industria, y esto no es por otra cosa que es el cliente a quien vamos a satisfacer una necesidad, la cual debe ser con la calidad apropiada, a un precio justo y con una visión de largo plazo sustentable y sostenible.
En este marco, mi presentación va a ser de la visión general y desafíos de la industria, pero centrado en el segmento de distribución. Pablo, si puedes pasar a la lámina siguiente. Muchas gracias. En esta lámina vemos dos diagramas. Uno de ellos, el primero, habla de los desafíos, qué es lo que hemos visualizado como los desafíos que tenemos que enfrentar en el mediano, corto y en el largo plazo, y cuáles finalmente han sido las respuestas que le hemos dado a cómo vamos a enfrentar estos desafíos, tanto en la regulación nacional o en el análisis de esta regulación, como también en otras regulaciones en mercados internacionales. Acá podemos ver la descarbonización, ¿cierto?, que es la respuesta que le dio el mercado eléctrico a su colaboración en el proceso de carbono neutralidad, y como un impulso también y conectado a la carbono neutralidad, a la descarbonización, está la electromovilidad. Y la electromovilidad, desde mi punto de vista, no solo nos pone un desafío desde el punto de vista de la demanda, de cómo vamos a ir a satisfacer esta nueva demanda eléctrica, sino también es un desafío vial, es un desafío urbano, y cómo nos vamos a enfrentar finalmente a este nuevo medio de transporte, a esta carga, y cómo vamos a diseñar las ciudades para que exista electromovilidad, entendiendo que la misma no es solo autos eléctricos, por lo menos en Santiago ya se puede ver otro tipo de medios de transporte eléctricos, scooter, que nos facilitan el desplazamiento. Otro punto importante es la electrificación del consumo. Cuando hablamos de electrificación del consumo, con la pandemia nos dimos cuenta que somos más dependientes energéticamente, ¿cierto?, de los servicios básicos, de los servicios que llegan a nuestra casa. Necesitamos electricidad, necesitamos tener, bueno, cada vez va aumentando nuestro consumo eléctrico, y también tenemos zonas todavía en Chile en que se consume o se calefaccionan los hogares con materias primas que son más contaminantes que la energía, y por tanto también tenemos que ir a electrificar ese consumo. ¿Qué nos exige tanto la descarbonización, la electromovilidad, la electrificación del consumo? Que son variables que van a hacer que el sistema opere de una manera distinta y que tengamos una mayor demanda. Bueno, algo que venimos pidiendo hace tiempo, que es un sistema que sea más robusto, con mejor calidad de servicio, con mejor calidad comercial y con mejor calidad de producto. Y finalmente, cada una de estas puntos responde a una necesidad, que es la necesidad de los clientes, por eso ponemos al cliente en el centro, y esperemos que todas estas modificaciones vayan a agregar valor al cliente y le puedan entregar un mejor servicio. Y también esperamos que ese mejor servicio sea con unas tarifas más competitivas de las que hoy día podemos visualizar. ¿Y cómo vamos a enfrentar estos desafíos? ¿Cómo hemos pensado enfrentarlos? Bueno, hemos pensado enfrentarlos modificando el segmento de distribución, agregando nuevos actores y permitiendo finalmente que los clientes sean un actor relevante dentro de este mercado. ¿Cómo? A través de la incorporación de la figura del comercializador, a través del impulso en la generación distribuida, y entendemos que no solamente la generación distribuida como la conocemos hoy, donde hay más participación, que son los pequeños medios de generación, sino también a través de la generación a nivel residencial. Necesitamos que haya más incorporación de esa energía porque está cerca del consumo, es donde va a estar el consumo y donde va a estar también la electromovilidad. A esto incorporamos el almacenamiento, que el almacenamiento es un tipo de infraestructura que nos puede desplazar infraestructura de red, puede ayudarnos, ¿cierto?, a que la demanda responda de otra manera, a que haya generación, por ejemplo, generación durante el día, en base a energía renovable, y esa generación se puede almacenar. También creemos que tiene que haber agregación de demanda, que también es donde participan los clientes, ya que son los clientes quienes finalmente van y están dispuestos a cambiar su comportamiento de consumo en base a señales de precio u otro tipo de señales o propuestas de valor que finalmente lee la empresa. Pero ¿cómo logramos todo este ciclo? Lo logramos a través de una red que esté conectada, donde exista información. Necesitamos información desde los clientes, información técnica de los sistemas, de la red, y por tanto se hace necesario de nuevo sacar o incorporar un sistema de medición, un sistema de control y un sistema de monitoreo a la red. Si bien en Chile hemos tratado, se trató de hacer esto, aún no hemos podido convencer a los clientes cuál es la propuesta de valor que está detrás de incorporar estos sistemas de medición, por qué necesitamos más información y por qué finalmente esa información va a ser valiosa también para ellos. Pablo, ¿puedes pasar a la lámina siguiente? Sí, paso a la siguiente, pero aprovecho para comentarle a los participantes en el webcast que por favor usen el chat, el botoncito del chat,
para hacer cualquier pregunta que les surja, que se les ocurra, y al final o más adelante intentaremos contestarles. Muchas Jimena, gracias, por favor. Sí. Sí. Bueno, y la regulación chilena no ha estado exenta, ¿cierto?, a este análisis y de ver cómo podemos enfrentarnos a estos desafíos, y cómo podemos incorporar o diseñar el marco normativo para ir a incorporar estos nuevos actores o para ir a dar solución a los problemas o al diagnóstico levantado. Y acá se muestra una línea de tiempo que en el fondo nos muestra cómo ha ido evolucionando esto. Y parte el año 2016 y finaliza el año 2017 con un diagnóstico, ¿ya? Un diagnóstico que se realiza de manera conjunta con la industria, con los usuarios, se hacen talleres, seminarios, en donde se detectan finalmente cuáles son los problemas que se ven en el segmento de distribución y cómo podemos ir a solucionar los mismos. Acá, si bien el problema, o gran parte de los problemas estaban relacionados con la competencia, también se ve fuerte en el fondo que esta competencia impide el ingreso de estos nuevos actores y tenemos que cambiar la regulación para permitir que exista la información y la transparencia suficiente para que el mercado se desarrolle de una manera competitiva. Una vez determinado este diagnóstico, se elabora una propuesta por parte del Ministerio de Energía con apoyo de la universidad, de una casa de estudio, y en este informe finalmente hay unos esbozos, o más bien lineamientos de cómo se deberían abordar cada uno de los problemas. Evidentemente, como todos sabemos, entre el año 2019 y el 2020 cambió un poco la agenda legislativa, tanto por las contingencias nacionales como por el COVID, y sin perjuicio de eso, existe un proyecto de ley que primero se hablaba siempre de la gran reforma del segmento de distribución, era una ley larga de distribución, pero se divide principalmente por la agenda, separar este proyecto en tres. El primero se denomina portabilidad eléctrica y está relacionado a la inserción de la figura del comercializador y también al gestor de información. ¿Por qué el gestor de información? Porque dijimos necesitamos información, necesitamos datos, necesitamos entender cómo se comportan los clientes, en qué estado está la red, qué calidad de servicio estamos entregando. Hay otro proyecto de ley que está asociado a la calidad de servicio, y un último proyecto está asociado a la generación distribuida y en general a todos los medios energéticos distribuidos y a todo este segmento, toda esta generación de valor que se puede dar dentro de las redes de distribución. Bueno, por temas de agenda solamente se presentó el primer proyecto, no llegó a tramitación, pero eso no nos quita la esperanza, ya que en el nuevo programa de gobierno sigue el mismo foco, se le da inclusive un poco más de énfasis a la generación distribuida, al rol de los clientes y al rol de la demanda dentro de la descarbonización, y también se incorpora dentro de los pilares la calefacción distrital. Pablo, ¿podemos pasar a la lámina siguiente? Y para ir finalizando, ¿qué desafíos esto nos impone? Bueno, tenemos que pensar que estas nuevas exigencias, tanto ambientales de nuestros stakeholders, de nuestros clientes, no lo tenemos que ver como algo negativo, sino como una oportunidad. Es la oportunidad para desarrollar nuevas tecnologías, nuevos modelos de negocio. Tenemos que generar espacios para innovar, para buscar soluciones que entreguen una mayor propuesta de valor hacia nuestros clientes. Tenemos que centrarnos en el cliente, quien nos está pidiendo tarifas más eficientes, dinámicas, con capacidad de respuesta. Y tenemos finalmente que aprovechar la información que se genere, porque con más información se pueden tomar mejores decisiones. Y por último, pero no menos importante, estos nuevos roles, este nuevo diseño o conformación del mercado también implica un nuevo ordenamiento institucional, porque finalmente la liberalización del mismo, desde mi punto de vista, no necesariamente requiere menos regulación, sino que la regulación apropiada para que se genere un ambiente de competencia limpio y sano dentro de nuestro mercado. Y por último, Pablo. Y por último le comparto estas 9 ideas de un seminario que se hizo hace un tiempo ya, donde le preguntamos a la audiencia cómo pensaba, cuáles eran los principales cambios y desafíos que se venían en la industria, y podemos seguir diciendo que estamos todos en línea de qué es la comercialización, es la eficiencia, la descarbonización, la competencia, la transparencia y la innovación. Eso, muchas gracias. Buenísimo, buenísimo, Jimena. Muchas gracias. Bueno, y siguiendo luego, bueno, han entrado ya algunas preguntas, ahora después te las haremos llegar un poco después que hayamos pasado también por la presentación de Sofía y de Jaime. Le voy a dar el paso a Sofía, bueno, con lo que comentábamos
antes, te voy a pasar, con lo que comentábamos antes, que es cómo poner al cliente en el centro, ¿no? En todo este contexto que nos pintaba Jimena y donde el cliente efectivamente toma un rol muy, muy preponderante. Bueno, Sofía nos va a hablar sobre algunas de las claves que nos van a ayudar o que van a ayudar a las compañías de la industria en este camino. Así que, Sofía, por favor. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Jimena, ahí por la introducción. Voy a tomar varias cosas de lo que ella fue presentando. Mi presentación está basada en responder esta pregunta, cómo poner al cliente en el centro en todo esto, sobre todo pensando en una industria como la que estamos conversando hoy. Es una industria que está regulada, ¿ya? Tradicionalmente, y que efectivamente la competencia o el foco del cliente no ha sido uno de los imperativos, ¿ya? Por favor, pasa a la siguiente, Pablo. Ok, acá son 3 puntos claves a considerar, ¿ya? Y lo comenté anteriormente, o sea, la experiencia cliente históricamente, tradicionalmente, no ha sido una verdadera prioridad. Una verdadera prioridad que esté en el top 3 de las iniciativas estratégicas en la mayoría de estas compañías, ¿ya? Y obviamente se ha dado la dinámica de los clientes no tienen o no se sienten con la libertad de poder elegir y cambiarse de proveedor. Con lo que es la liberación de la energía y el poder cambiarse de proveedor potencialmente, esto ha pasado ya en otros países, como Australia, Europa, Estados Unidos, y algunos, bueno, el proyecto que ahora está en Chile que comentaba Jimena. Entonces, obviamente, el poder tener la libertad de elegir un proveedor de energía o de un servicio básico, si lo extremamos, efectivamente genera un nuevo escenario competitivo que nos hace que efectivamente tengamos que empezar a cambiar, ¿ya? Y con esto no quiero decir de que acá las empresas, no quiero desmerecer todas las inversiones que han hecho y en lo cual son expertos. Obviamente estas empresas son expertas en grandes inversiones de infraestructura para obviamente generar, hacer la entrega de los servicios básicos, pero obviamente esa expertise que todavía tiene que mantenerse, debe sumarse esta nueva visión del cliente, este nuevo músculo hacia poner al cliente en el centro, ¿ya? Y además, han habido cambios importantes, ahí Jimena comentó algunos, lo que es la descarbonización, la digitalización, la democratización, ¿ya? O sea, cuando hablamos de poner al cliente en el centro, no solamente hablamos de poner en el centro, empatizar y entender qué necesita, cómo generar una experiencia diferencial y a un precio justo, sino que también tenemos que entender que la tendencia a la descarbonización está ligada también a un cliente que cada vez se vuelve más consciente con los aspectos sustentables, energías y también empresas que son más sustentables en sus procesos internos y en su forma de relacionarse con la comunidad. O sea, efectivamente hay que entender eso también como una necesidad adicional que va a coexistir con este imperativo de poner al cliente en el centro. Cuando hablamos de digitalización, tenemos que considerar no solamente el hecho de que tenemos más tecnología disponible para hacer los procesos cada vez más rápidos, más eficientes, y también con la digitalización levantar datos, sino que también hay que entender de que los clientes hoy son cada vez más digitales, ¿ya? Obviamente hay una dispersión distribuida de esta capacidad, pero cada vez estamos siendo más expertos en interactuar con distintos servicios, tanto públicos como privados, por mecanismos digitales, ¿ya? Y ahí obviamente la pandemia ayudó de forma considerable, ¿ya? Incluso desafió varios paradigmas que teníamos. Entonces, esto viene y cada vez va a ir creciendo. Y lo otro es lo que es la democratización, ¿ya? Y aquí lo quiero ver de 2 puntos. Uno, la democratización desde el punto de vista de lo que decía Jimena, de la generación de energía, ¿ya? Esto que puede verse muy futurista, de que uno como consumidor puede también ser proveedor de energía, ¿ya? Es algo que también va a cambiar el paradigma y los modelos de negocio sobre los cuales vamos a estar enfrentándonos, ¿ya? Desde el punto de vista de la industria eléctrica. Pero también cuando hablamos de democratización, hablamos de el poder que tienen ahora las personas, ¿ya? Para, por ejemplo, si es que no están contentos con algún servicio básico, ya que está regulado, poder impactar en su reputación, impactar en una especie de lobby político
para incluso parar inversiones importantes o renovaciones. Entonces, hoy los clientes tienen más poder que antes, ¿ya? Y bueno, ¿y esto a qué nos invita? Principalmente cuando hablamos de lo que es poner al cliente en el centro, hablamos en resumen de cambiar una dinámica mucho más transaccional con el cliente a una relacional, ¿ya? Y bueno, quiero comentar ahora qué significa, ¿ya? Cuando hablamos de una dinámica más relacional, qué implicancias tiene a nivel humano, tecnológico, a nivel de proceso. Por favor, Pablo, pasa a la siguiente. Ok, y acá obviamente el pasar a una dinámica relacional y considerando todas estas tendencias, ya, características, la evolución que estamos teniendo como consumidores, hacerse cargo del negocio no es lo que solía ser antes, ¿ya? Antes, si es que yo era experto, por ejemplo, en estos megaproyectos, era suficiente. Hoy tenemos que agregar a esa competencia una nueva capa que tiene que ver con poner al cliente en el centro. Y para poner al cliente en el centro, obviamente acá no puedo dar es un tema en sí mismo gigante, pero quiero hablar de ciertas consideraciones que a mí por lo menos me han llamado mucho la atención y han servido cuando hemos conversado con los clientes y hecho proyectos en relación a esto. Vale, Pablo, por favor. Perdón. Saltaste una anterior, porfa. Bueno, y el primer paso fundamental es el entendimiento profundo, pero a la vez focalizado de lo que es más importante para el cliente y obviamente también para el negocio, ¿ya? Y un primer paso acá es, bueno, empatizar y empezar a entender quién es mi cliente, qué valores, actitudes tiene. Y acá hay una caracterización, ¿ya? A nivel de arquetipos, según cómo se relaciona con una empresa de utilities, una empresa de servicio básico, ¿ya? Y esto también es aplicable tanto a, por ejemplo, clientes residenciales, a pequeñas empresas, a empresas grandes o gobiernos. Eso es súper importante, porque cuando hablamos de utilities, no solamente el cliente que es residencial es importante, sino que también los negocios. Y acá tenemos una visión de, por ejemplo, un perfil que es más escéptico, ¿ya? En general no está muy involucrado. En general, los utilities suelen relacionarse más a un commodity, ya no tengo mucha relación, no tengo un nivel de compromiso, está porque efectivamente estoy obligado a consumir de ese proveedor específico. Y esto va cambiando hacia un cliente que acá llaman más sabio, que está orientado al valor, ¿ya? Obviamente de un escéptico que no está muy conectado, no le importa más que funcione bien el servicio o relativamente bien, a uno que es dependiente y está centrado en el costo. ¿Cuánto me está saliendo esto? ¿Cuánto me está saliendo el costo de la luz, del agua? ¿Está subiendo, bajando? ¿Cuál es el monto que implica esto para mi empresa? ¿Ya? Pensando en empresas que son más como intensivas en uso energético o de agua, ¿ya? Obviamente eso es súper importante, el costo. Pero dadas las tendencias, eso no va a ser suficiente el poder, obviamente, enfocarse solamente en la reducción de costos, ¿ya? Sino que, obviamente, empezar a entender de que hay clientes que están centrados en un servicio, y dada la proliferación de alternativas, por ejemplo, en el caso energético, no solamente van a considerar elementos de precio, sino que también ver, oye, ¿qué elemento diferencial me entregas? A uno, obviamente, más sabio, que es activo, perspicaz sobre las alternativas de servicios, tecnologías, canales, productos y el valor añadido. Esto es aplicable como marco conceptual a los clientes que tienen acá las utilities, y es muy importante considerar de que a medida que van evolucionando los clientes y se van yendo más hacia la derecha, la gestión del compromiso de ellos es más importante. Y esto no solamente impacta a nivel de compromiso, sino que las expectativas van a ser más altas y también la complejidad de la relación va a ser mucho más alta. Cuando hay una complejidad de la relación mayor, obviamente uno tiene que reestructurarse internamente para ver cómo trabaja esa relación. Dale, Pablo, por favor. Súper. Entonces, un elemento es, bueno, comenzar a entender muy bien a los clientes, entender cómo va cambiando su visión, sus actitudes en relación a cómo va evolucionando el mercado.
Y lo segundo es comenzar a medir y gestionar. ¿Ya? Si lo que no se mide, no se puede conocer, y es muy difícil ver si es que hay mejoras o no. Y en todo el mundo de lo que es la experiencia cliente hay un set, ¿ya? Un conjunto de métricas que son claves de considerar, que van desde lo más transaccional, ¿ya? A lo más relacional. Y cuando hablamos de relacional, hablamos de, en general, elementos que son más intangibles, ¿ya? Y si es uno, por ejemplo, como industria, es muy experto en los elementos transaccionales concretos, puede llamar ingenieriles, ya desde mi punto de vista de psicóloga, lo relacional cuesta entenderlo, ponerlo en valor. Y eso es muy importante considerar cuando hacemos estos procesos de cambio cultural interno. La métrica básica es, que en inglés se llama el Customer Effort Score, al final es la métrica ligada al nivel de esfuerzo que genera un cliente cuando realiza una actividad del servicio, ya cuando se resuelve un problema o se cumple una solicitud, ¿ya? Obviamente, mientras más esfuerzo genera al cliente, tiende a haber, obviamente, una evaluación más negativa. Pero cuando uno mide solamente esfuerzo, es solamente transaccional. Para eso es muy importante ir al siguiente peldaño, que es experiencia, satisfacción de cliente, ya, Customer Satisfaction, y efectivamente ver si el cliente está satisfecho no con la experiencia de servicio que acaba de recibir, ¿ya? Y acá, ¿qué elementos se empiezan a ampliar? Obviamente parte de esfuerzo, pero experiencia, y también entender bien el valor que tiene esto. Cuando nos vamos a métricas como el Net Promoter Score, que imagino que muchos de ustedes lo deben conocer porque es un indicador que se ha ido popularizando en distintas industrias, que se basa principalmente en la pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que un cliente recomiende la marca o recomiende este servicio a un colega, a un amigo, etcétera? Nos metemos a elementos que son más intangibles, pero sabemos que tiene un impacto muy importante en lo que es la lealtad, o sea, el mantenerse con esa empresa, y también obviamente recomendar para que haya otras personas que también accedan a ella, opten por ella, y aumentar lo que es cross-selling, upselling. Obviamente en un contexto de una industria que está regulada, ¿ya? Y que proveen un servicio básico, muchas veces piensan, oye, pero es que esto no me va a pasar a mí, el cliente no puede irse. Entonces dicen, ¿vale la pena medir esto? Efectivamente vale la pena, porque acá estamos midiendo, en el caso, por ejemplo, de la liberación de la energía, que cambia el contexto, si es que el cliente va a querer irse o va a optar por el nuevo proveedor, ¿ya? Yo conozco de cerca el caso, por ejemplo, de Australia. ¿Ya? En Australia uno puede cambiarse de proveedor energético, y las empresas nuevas que han ido surgiendo tienen equipos de venta muy potentes, ¿ya? Y efectivamente van a la calle, tocan puerta a puerta, y tienen un pitch excelente para buscar que personas de esa casa se cambien al otro proveedor, y con altas tasas de éxito. Y la mayoría de las personas que se cambian, no solamente hay un tema de precio, sino que también de la experiencia, porque están cansados del mal servicio. Y bueno, para cerrar el tema de Net Promoter Score y qué elementos va agregando, además de esfuerzo, experiencia, valor, tiene un concepto que es muy importante, que es en inglés es reliability, ¿ya? Que al final en español significa que la experiencia sea siempre la misma, la homogeneidad de la experiencia. Y obviamente el elemento fundamental, que es la marca, y sobre todo si pensamos en la importancia de posicionar una marca en un contexto donde las comunidades, ¿ya? El contexto en donde está, o sea, las comunidades donde está inmersa estas empresas, es fundamental, ¿ya? Acá lo que es la licencia social, para que uno pueda operar, cada vez es más relevante, y va a seguir siendo así. Entonces hay que desarrollar las competencias emocionales de lo intangible, lo relacional, para efectivamente ver la forma de gestionar esto y mantenerse de forma sostenida en el tiempo con la empresa. Dale, Pablo. Súper. Y acá, como penúltimo tema que quiero tocar, tiene que ver ya con el diseño de la experiencia. Entonces, vimos acá
ciertos elementos importantes de lo que va a ser la tendencia a nivel de los arquetipos de los clientes, ya cómo van a ir evolucionando a un cliente donde no le importa mucho, porque está ahí atrapado, por ponerlo de forma simplista, a alguien que va a tener cada vez más, y está teniendo un protagonismo, y en el caso de que se empiecen a volver más competitivas, bueno, basado obviamente en un buen estudio y una regulación que lo acompañe, van a cambiar las reglas del juego, y eso nos va a dar la posibilidad de elegir. Y elegir no solamente estoy pensándolo desde el proveedor al cual estoy optando, en el caso de que se pueda hacer eso como en la liberación de energía, sino también posibilidad de elegir, decir, ok, yo quiero que esta empresa siga operando o logre expandirse, cuando hablamos sobre todo ahí del poder de las comunidades y el relacionamiento con ellas y la influencia que pueden tener en las inversiones futuras de las empresas. Y acá vamos a fuimos después el tema de métricas. Ya es muy importante empezar a medir de forma mucho más completa, no solamente a nivel transaccional y basado solamente en satisfacción, sino que en NPS. Y no solamente una vez, sino que hay que entender bien el viaje del cliente y en qué etapa de ese viaje del cliente voy a ocupar las métricas y de qué forma. Y lo otro es el diseño de la experiencia. Obviamente está la tendencia a la digitalización, ¿ya? Y uno piensa inmediatamente, va a ser todo digital, va a dejar de ser humano. No es así. Puede ser así, pero obviamente un buen diseño permite que puedo sacar lo mejor de ambos mundos, de lo digital y también del toque humano. Entonces acá es importante diseñar desde lo digital, ¿ya? Por todas las eficiencias que genera, porque es una forma de interacción, pensando en los canales digitales, estamos cada vez más acostumbrados como consumidores, sino que también hay que considerar el toque humano, ¿ya? Pero hay que saber ocuparlo bien y cuándo específicamente, ¿ya? Entonces acá hay algunas como directrices, lineamientos, pueden ser unas recetas, pero acá obviamente no hay recetas que se puedan seguir al pie de la letra, sino que hay que saber cómo interpretarlos en el contexto de cada negocio. Pero sí es fundamental entender de que todas las interacciones claves del servicio, ¿ya? Todas, tienen que ser, en lo que comentábamos, effortless, ¿ya? Sin esfuerzo. ¿Ya? Tenemos que reducirle el esfuerzo al cliente, hacerlo fácil, sobre todo cuando pensamos que interacciones son de muy bajo valor e impacto para el cliente, ¿ya? Y acá como a nivel de resultado estratégico, ¿qué uno busca tanto del punto de vista de negocio como del cliente? Uno es al simplificar, al hacer más óptimas estas interacciones, bajar los costos y también tener una alta satisfacción cliente. Pero eso es obviamente fundamental, es como la capa inicial, ¿ya? La base. Y ahí obviamente toda la mirada de digital first es clave. ¿Ya? Las tecnologías permiten hacer eso, obviamente con un buen diseño. Después tiene que ver con todas las interacciones que van generando valor, ¿ya? Que más allá de lo que solamente estas interacciones que son más como estándar. Y acá entramos a otra mirada, que en inglés es el delightful and engaging, o sea, como algo que sea, sería de la traducción directa como deleitoso, pero tiene que ver con algo memorable, que me genere compromiso, que es ver cuáles son esas interacciones en la cual no solo el hacerlas effortless no es suficiente. Y acá lo importante es encontrar momentos en torno al producto o servicio que permitan interacciones que generen valor añadido, ¿ya? Y acá, ¿qué estoy midiendo específicamente? NPS, un costo alineado al valor del cliente, obviamente mejora en cross-selling y upselling. Y por último, lo que es el toque humano, ¿ya? Y acá es muy importante, de nuevo, ver efectivamente en qué momentos tengo que invertir en este toque humano y de qué forma. Los momentos de mayor como emergencia o impacto ofrecen la oportunidad de generar estas conexiones emocionales y personales. Por ejemplo, tiene que ver con cortes de suministro, tiene que ver cuando hay un problema o un cobro, por ejemplo, desmedido. El cómo yo como empresa reacciono a eso va a generar un impacto como a muy largo plazo en la percepción que tiene ese cliente de mí. Y acá obviamente el NPS, el
la reducción de reclamos, mejora percepción de marca, mayor retención de clientes, juega un rol fundamental. Entonces acá lo que quiero darles es este barrido y entender, ok, desde mi rediseño de mi servicio o de la mejora, cuáles son estas como interacciones más nucleares de servicio, ¿ya? Cómo lo apalanco con tecnología, cuáles momentos tengo que hacerlos más híbridos a nivel digital y cuáles tengo que enfocarme más en este toque humano, ¿ya? Para hacer, obviamente, una experiencia diferenciadora. Dale la siguiente, Pablo. Súper. Y bueno, como último mensaje, quiero comentar de que para poner al cliente en el centro y hacer todo esto que estábamos hablando anteriormente, se requiere una transformación, ¿ya? Esto no se soluciona teniendo un equipo o una cabeza de experiencia cliente en la organización, sino que efectivamente requiere un esfuerzo cross-organización, ¿ya? Y acá tenemos este framework que es de Customer Experience Transformation, que tiene estos 6 imperativos estratégicos y es un framework que ocupa igual a nivel global para enfrentar estos desafíos. Y lo traje acá más que nada porque yo creo que ayuda a ordenar cómo abordar esto, ¿ya? Porque las transformaciones son complejas y tenemos que reducir complejidad y ver dónde nos tenemos que focalizar, ¿ya? El primero se llama Effortless Engagement, ¿ya? Anticiparte las necesidades y valores de los clientes, diseñando y ofreciendo siempre estas experiencias que son sin fricciones, que estén basadas en conocimiento y también estén habilitadas por la tecnología, ¿ya? Eso es súper importante considerarlo, y que haya obviamente ahí una obsesión por, y esté el mapeo de los journeys, de los viajes de cliente, y ver dónde yo puedo disminuir este esfuerzo de parte del cliente y obviamente esta experiencia diferencial, ¿ya? El otro es Digital Enablement, que al final es toda la habilitación tecnológica que nos permite la tecnología, ¿ya? Pero hay que ponerle ahí harto criterio, ¿ya? No digitalizar por digitalizar, sino que hay que transformar. Y acá es importante el poder de la tecnología para desbloquear, ¿ya? Tanto experiencias excepcionales a los clientes, como también optimizar la productividad, ¿ya? Y hay todo un set de herramientas, desde un CRM, un SIS, plataformas para hacer análisis de los datos de los clientes, que son fundamentales, ¿ya? Pero es muy importante saber orquestarlas. Otro es el crecimiento como Innovative Growth, que a mí me gusta mucho porque me encantan todos los temas de innovación, pero mi recomendación es que hay que abordarlo cuando uno tiene los otros, por lo menos el primero, el segundo, y vamos a ver el cuarto y el quinto, mejor trabajados, ¿ya? Si uno tiene un journey muy bien, o sea, con el conocimiento de lo que está ocurriendo, con todas las mejoras en términos de hacerlo más simple, más amigable, todo los esfuerzos de innovar sobre eso, lo que van a hacer es sacarte del foco, ¿ya? Sobre todo cuando son transformaciones tan grandes en términos de la organización. Después está todo lo que es la agilidad operativa, ¿ya? Que es optimizar y simplificar los procesos de negocio, ya las capacidades técnicas, las prácticas, y acá también ayuda mucho la tecnología. Y creo que es fundamental el poder conectar lo que es la experiencia cliente, pero también con todo el modelo operativo. Hay proyectos en los que yo he visto de que se rediseña un journey, están todas las unidades involucradas en ese viaje de cliente, y es un momento wow porque uno se da cuenta, esto es el todo, uno estaba viendo silos, y no quiero desmerecer esa experiencia, que la encuentro muy potente, pero hay que entender cómo ese journey rediseñado, con todos los dolores de los clientes, todas las problemáticas, se transforma en un nuevo modelo operativo, ¿ya? Y el modelo operativo va a tener implicancia en toda la organización. Y también lo que es la fuerza de trabajo adaptativa, ¿ya? Este cambio no se puede realizar si no se involucran los trabajadores, ¿ya? Situarlos en el centro de la transformación y generar enfoques innovadores de cambio, capacitación, trabajo y adopción, ¿ya? No se va a poder. Puedo invertir mucho en tecnología, en rediseñar el modelo operativo, pero lo que van a hacer esto son las personas. Y por último, lo que es una empresa sustentable, transformar la organización de principio a fin, una visión a largo plazo, ¿ya? Y acá los conceptos de integridad social, económica y medioambiental
son fundamentales, ¿ya? Sobre todo por lo que comentaba anteriormente, poner al cliente en el centro y considerando toda la tendencia de economías cada vez más económicas, más ecológicas, juega un rol fundamental, ¿ya? Y es algo que, por último, estos indicadores, que es lo que uno persigue como empresa, disminuir los costos operacionales, aumentar el revenue, mejorar todo el impacto o la huella sustentable que uno genera, aumentar la agilidad organizacional y la satisfacción del cliente. ¿Ya? Son como las métricas a nivel de negocio que uno persigue con este tipo de proyectos. Y ahí, Pablo, paso a la siguiente y con esto termino. Espero no lo bombardeado tanto con mucha información. Sí. No, pero muchísimas gracias, Sofía. Ha estado súper interesante y ahora conecta perfectamente con la visión que nos va a dar Jaime, ¿no? Que es todo esto, qué implicancias tiene o cómo abordarlo desde el punto de vista de los datos y incluso de la tecnología. Jaime, por favor. Vale, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jimena, también y a Sofía, porque introdujeron temas que son súper relevantes. Como bien comentaba Pablo, mi objetivo es hablarles dentro de este contexto de industria energética y de servicios en general, de nuevas tecnologías, de tecnologías disruptivas en particular y de los datos. Y a eso lo vinculo mucho con los temas que comentaba Jimena en un comienzo, de la importancia de la medición y que recalcaba también Sofía en su ponencia que acabamos de escuchar. Si vamos a la siguiente, Pablo, dentro de este contexto de nuevas tecnologías o de tecnologías disruptivas, en realidad, para ser un poco más certero respecto a lo que vamos a ir conversando, me gustaría destacar una para ir dando contexto que a mi juicio es tal vez la más interesante de las distintas tecnologías disruptivas, que es la inteligencia artificial. Y antes de entrar de lleno en los temas de la industria energética y de servicios, de utilities en general, yo creo que es muy interesante dar un cierto contexto global antes de entrar en esa industria en particular. Y lo que les quería compartir es básicamente lo sorprendente que está ocurriendo con tecnologías disruptivas y en particular a modo de ejemplo la inteligencia artificial. Lo que estamos viendo respecto al crecimiento del mercado global de inteligencia artificial es algo realmente sin precedentes. Desde el año 2016 se proyecta casi el año 2025 el mercado de inteligencia artificial a nivel global va a crecer a una tasa de crecimiento anual compuesto del 57%. Eso no hay precedentes de algo de ese estilo. Es brutal, poniéndolo en términos más coloquiales. Y eso se explica tal vez por tres grandes cosas que hablan mucho también del concepto que hablaba Jimena de la medición, que hablaba Sofía también respecto a la habilitación tecnológica, cómo la tecnología nos habilita para hacer cosas que pueden ser más interesantes, pueden ser de mayor valor o, como también comentaba Sofía, generar una experiencia que sea más completa. Bueno, y la primera razón es las mejoras espectaculares que estamos teniendo respecto al rendimiento de la inteligencia artificial. Realmente el tipo de cosas que están haciendo con inteligencia artificial actualmente es algo impactante. Estamos viéndolo en distintas facetas. Después vamos a ver unos ejemplos ya respecto a la industria energética y de servicios, pero es algo que realmente está empujando mucho este mercado. El tipo de cosas, de resultados, de impacto que estamos viendo, está moviendo mucho este mercado. Y luego eso obviamente está empujando a que más y más empresas empiecen a adoptarlo como tecnología habilitadora, y además la estamos viviendo cada vez más de cerca en nuestra vida cotidiana. Hoy en día interactuamos con nuestros smartphones con distintas aplicaciones de inteligencia artificial, de cosas tan sencillas como, oye, llévame de este punto a este otro en la ciudad, guiarnos dentro de nuestro movimiento en la ciudad, a cosas tal vez más sencillas como, oye, dame una recomendación, me gustaría saber qué otros programas podría haber en Netflix. O, oye, dado que estoy comprando esto, dame otras recomendaciones que podrían complementar esta compra. Entonces, todo el mundo de los motores de recomendación, los motores de guía, incluso temas también en la vida diaria respecto al buen vivir, están basados en inteligencia artificial y todos, en general, usuarios de aplicaciones, están interactuando con inteligencia artificial en el día a día. Por lo tanto, eso también está empujando muchísimo a la inteligencia artificial. ¿Y por qué? Porque a la medida que veo en mi día a día el impacto que puede causar la inteligencia artificial en mi vida cotidiana, empiezo a pensar también como ejecutivo, oye, esto podrían hacer una analogía, implementarlo para mejorar la logística dentro de mi empresa, para mejorar la experiencia, tal como comentaba Sofía, o como comentaba Jimena en un comienzo, que siento que es algo fundamental.
nuestros clientes, nuestros usuarios están esperando una mayor calidad de los servicios que estamos proveyendo o de los productos que estamos entregando. Y eso es fundamental trabajarlo, y dentro de ese contexto las tecnologías disruptivas y en particular la inteligencia artificial está empujando eso con bastante fuerza. Y otro aspecto, un tercer aspecto que me gustaría destacar antes de pasar a la siguiente, es también la creciente conciencia de la importancia que está teniendo la inteligencia artificial, de su impacto, pero por otro lado también, y creo que es muy importante destacarlo, también de las implicancias sociales que esto tiene. O sea, hay mucha conciencia, se está hablando mucho en distintos foros, en distintos paneles, respecto al impacto que puede tener esto en el futuro del trabajo, en nuestro día a día, y cada vez se va generando mayor conciencia respecto a eso. Entonces, me gustaría destacar como esos tres conceptos, en particular en una tecnología disruptiva específica como la inteligencia artificial, pero que nos permite ya, en esta mirada más global, empezar a entrar, si me ayudas, Pablo, con la siguiente slide, en materia respecto a lo que está pasando en la industria energética. Y en ese sentido, estas tecnologías están dando forma a los servicios del futuro, a los utilities del futuro. Y hablamos de la inteligencia artificial, que lo podríamos poner dentro del paraguas del analytics en general, del big data, pero también hay otras tecnologías que están siendo adoptadas con fuerza dentro de esta industria. Todos los temas de movilidad, los temas digitales en general, todos los temas de la hiperautomatización, de empezar a automatizar distintas tareas de una forma más inteligente, todo lo que está ocurriendo también con blockchain, todo el mundo de la sensorización, que existe tal palabra en español, pero todo el mundo de los sensores está creciendo cada vez con mayor fuerza. Y eso básicamente nos permite reflexionar respecto a tres puntos respecto al mundo de los utilities en general. Primero, una oportunidad gigante para responder a la transformación que comentaba Sofía. Este concepto de esta necesidad, y también lo comentó Jimena en un comienzo, de la industria de Power and Utilities en general, está enfrentando un desafío gigante, y también lo podríamos ver como una oportunidad de transformarse, de dar respuesta a todas estas necesidades que se están dando desde las distintas dimensiones que comentaba Jimena. Y hemos visto en distintas partes del mundo cómo diversas empresas de servicio están empezando a adoptar tecnologías disruptivas para habilitar estos procesos también de transformación, tal como comentaba Sofía, primero con una conciencia transformacional, una estrategia transformacional, donde la tecnología pasa a cumplir un rol de habilitar de alguna forma la implementación de esas estrategias. Eso es muy importante tenerlo siempre en mente. Luego también hay que tener bastante conciencia, y por eso partía también haciendo este hincapié en lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial. Todo el mundo de la robótica, la automatización, la inteligencia artificial ya están en esta industria. Los analistas estiman que más del 47% de los puestos de trabajo podrían o pueden ser en ese minuto candidatos a automatizarse. Y eso va muy de la mano de lo que comentaba Jimena también en un comienzo, de la importancia de la medición. En la medida que aumenta la importancia de contar con lectores o medidores inteligentes, de que vamos capturando más y mejor información para responder de alguna forma también a lo que comentó Sofía, de pasar de un mundo más transaccional a un mundo relacional. Para cumplir ese desafío es fundamental contar con más y mejores datos y capacidades analíticas que nos permitan responder al gran concepto que puso Jimena en un comienzo en su presentación: mejorar la calidad del servicio y los productos que estamos entregando, y en particular en este mundo los servicios en general. Y para eso es fundamental iniciar la adopción, generar una estrategia, definir una estrategia tal como comentó Sofía, teniendo estas distintas dimensiones en mente, ir prosperando también en función de la adopción de esto, ir aprendiendo, ir poniendo en práctica las lecciones aprendidas, ir generando, poniendo sobre la mesa los potenciales nuevos beneficios que se pueden acelerar incorporando estas tecnologías de forma correcta para habilitar una posible estrategia. Si vamos a la siguiente, Pablo. Me gustaría, para darle también algún tipo de contexto a esto que les acabo de comentar, compartir con ustedes algunas cifras que creo que son súper interesantes, que hablan un poco de esta revolución digital que se está viviendo a nivel global, y en particular que se está acelerando en gran medida en el sector energético y de servicios en particular. Se espera, simplemente para que se den una idea de lo gigantesco que está haciendo esto, se espera que el mercado de servicios digitales, básicamente todo lo que hemos estado conversando y los distintos puntos que comentó Sofía en su relato, todo ese mundo de servicios digitales para utilities, o sea, para el mundo del sector energético, de los servicios básicos en general, para este año 2022,
va a tener un valor de 244 mil millones de dólares. Eso es gigantesco. Y eso es este año, es lo que se está previendo. Y hay otras cifras que van empezando a explicar también esto. Se estima que cada 1 millón de clientes se van a estar generando 400 terabytes anuales de datos a partir de lectores y medios inteligentes de distintos utilities, en energía, en agua potable, en gas, etcétera, etcétera. Imagínense, estamos hablando por cada millón de consumidores, 400 terabytes al año. Imagínense lo que estamos hablando a nivel global. Otra cifra que a mí me sorprende mucho, 100.000 millones de dispositivos IoT conectados a la Internet hacia el 2025. 100.000 millones. Son cifras que realmente impactan. Y dentro de ese mismo concepto, si hacemos el doble clic sobre el tema de la medición que comentaba Jimena en un comienzo, se estima que este año, el año 2022, serán instalados 1.100 millones de medidores inteligentes alrededor del mundo. O sea, la importancia que está teniendo la medición de capturar más y mejor información, de darle inteligencia también al punto de la medición, con todos los conceptos de IoT y la medición propiamente tal, inteligente, entre comillas, va a depender también del tipo de implementación, está creciendo con mucha fuerza. Mercados como el chileno están también viviendo este tipo de implementaciones, y esto es un movimiento global que se empuja en gran medida por lo que comentaba Jimena de la importancia de medir. Si no medimos, y creo que lo dijo Sofía, sin medir es imposible mejorar. ¿Cómo voy a crear? ¿Cómo voy a implementar un mejor servicio, una mejor estrategia de servicio si no estoy midiendo el impacto de mis distintas iniciativas? Es imposible. Por eso es tan importante correr y medir el ciclo completo de la entrega del servicio, desde lo que está ocurriendo en las redes, desde lo que está ocurriendo en la operación en general, en el punto de entrega del servicio, etcétera, etcétera, para tener una mirada más global de lo que ocurre con nuestros clientes. Y algo que no corresponde a Latinoamérica, pero creo que hacia allá vamos como región, el 80% del crecimiento total de los ingresos de las organizaciones europeas del sector energético y de servicios procederá de sus ofertas y operaciones digitales este año según IDC. O sea, realmente, les voy a comentar unos ejemplos antes de terminar. Hay empresas alrededor del mundo que realmente están generando una oferta de valor partiendo por esta transformación digital que comentaba Sofía. Si vamos a la siguiente, Pablo, dentro de este contexto, de este profundo impacto que estamos viendo en esta industria de las empresas de Power and Utilities, creemos que hay 4 áreas claves donde hay que poner el doble clic. Por un lado, todo lo que hemos estado conversando respecto al cliente. El cliente tiene que ser foco. El cliente, tenemos que tener una mirada de tener un cliente conectado, que pueda tener acceso a autoservicios, a conocer la información también, que era uno de los puntos que comentaba Jimena y que recalcaba Sofía respecto a la democratización. Si no hay autoservicios, si no hay acceso a información, es difícil avanzar en la democratización de este tipo de servicios. Tener acceso a productos y servicios digitales y tener, como comentaba Sofía, una experiencia que sea sólida, que sea completa. Eso tiene que ser un foco. Pero también vemos como otros aspectos claves que también van a incidir en la experiencia, la mirada también en el colaborador. Tener colaboradores comprometidos, formados y capacitados, equipados digitalmente. Es muy importante también no olvidar a nuestro personal en terreno, cómo equiparlos de mejor forma, cómo también ir mejorando el concepto de la medición a través de nuestros propios colaboradores y obviamente aumentar su eficiencia. Es un aspecto fundamental. Luego también en las operaciones propiamente tal. Jimena algo tocó respecto a este tema, respecto a la garantía de calidad, esto de ir mejorando el servicio, determinar rápidamente interrupciones de servicio, ir automatizando eso, ir mejorando los tiempos de respuesta y obviamente aumentar la fiabilidad y la resiliencia del sistema completo, de la red completa, dependiendo del sector en particular dentro de Power and Utilities que estamos conversando. Y finalmente la gestión de activos que estén conectados, por eso la visión de Internet de las cosas es tan importante, el mundo de los sensores, el mundo de la medición pasa a ser vital, tener una visión holística de todos estos datos que vamos generando a partir de la gestión de nuestros activos, enfocados en la mantención, en la operación y obviamente en la reparación de todos nuestros activos. Ir avanzando hacia operación autónoma y finalmente, a partir de estos datos, y lo comentaba Sofía, ir generando cosas valiosas, como podría ser
también iniciativas de mantenimiento predictivo dentro de nuestra gestión de activos. Creemos que estas 4 áreas son claves. Nos hemos enfocado en esta presentación en los clientes, pero obviamente para ir mejorando la experiencia, también es importante no dejar de lado las otras 3 áreas claves, porque obviamente va a tener una incidencia en la calidad del servicio que estamos prestando. Si avanzamos a la siguiente, Pablo, ya como para ir tocando algún ejemplo y cerrando esta parte. Dentro del mundo del cliente y colaborador tenemos distintas tecnologías que nos permiten habilitar estos elementos que hemos ido conversando. Los temas de autoservicio, todo el mundo de los asistentes virtuales, los bots, pasan a ser muy importantes dentro de estas áreas claves del cliente y el colaborador. Todo el mundo mobile, que lo habíamos adelantado también en un comienzo, las distintas iniciativas que se están llevando a la nube, con todas las ventajas que eso tiene, los ecosistemas que empresas como Enel están generando de Smart Home, empezando a prestar servicios de Smart Home como a través de EnelX, que es una experiencia bastante importante que está ocurriendo a nivel global. Todo lo que comentó Sofía de Consumer Analytics también pasa a ser un tema fundamental. Y la medición inteligente, que ya lo adelantamos, pasa a ser un punto fundamental. Y tenemos ejemplos globales de cosas que están ocurriendo al respecto. Empresas en distintas partes del mundo ya están ofreciendo, por ejemplo, conceptos de Smart Home, servicios de Smart Home hacia sus clientes finales, enrutamiento inteligente, análisis de voz para toda la gestión más ágil del mundo de los reclamos, la atención a público, automatizando, impulsando la inclusión y adopción de inteligencia artificial en la atención a público para mejorar el alcance y mejorar los tiempos de atención y obviamente mejorar con ello la experiencia. Incluso ya tenemos casos muy, muy interesantes de empresas que están ocupando realidad virtual para ofrecer visitas guiadas a sus edificios, a sus reactores incluso, que son temas muy interesantes que se están justamente llevando a cabo para de alguna forma ir democratizando el servicio. Es interesante que la ciudadanía conozca nuestras plantas, conozca nuestra red, confíe en el servicio que estamos prestando. Y qué mejor que invitarlos a conocer, por ejemplo, un reactor nuclear. Y lo puedan visitar, puedan ver cómo opera. Y todo esto con una visita virtual, a través de realidad virtual. Ese tipo de iniciativas están dando mucho que hablar en distintas partes del mundo. Y obviamente buscando reducir los costos del servicio propiamente tal, reducir la pérdida de clientes, aumentar la retención, aumentar los potenciales nuevos ingresos que todo esto puede generar y que tiene mucho que ver con esta cifra que les compartía de cómo ya, sobre todo en Europa, los nuevos ingresos se están explicando mucho por esta digitalización de nuestros servicios. Y obviamente aumentar la eficiencia y productividad del personal en general en esta mirada más del colaborador. Y si vamos a la siguiente, Pablo, ya para ir cerrando, pasa a ser también muy importante esta mirada de las áreas también de los activos y las operaciones. Y ahí también tenemos distintas tecnologías habilitantes, la inteligencia artificial que ya les adelantaba, todo el mundo del análisis predictivo, el mundo de la Internet de las cosas, el centro de gestión inteligente de operaciones, vigilancia con drones, ir vigilando la red y en función de eso poder generar mantenimiento preventivo más que reactivos. Y así tenemos distintas tecnologías que nos van habilitando la posibilidad de ir reduciendo nuestros costos de mantenimiento, aumentar el ciclo de vida de los activos, obviamente disminuyendo con ello también los costos y mejorando la calidad del servicio, aumentar la seguridad de nuestros colaboradores, respuestas rápidas, lo que hablamos, obviamente en la medida que somos más rápidos para trabajar sobre posibles cortes en el servicio, vamos a ir mejorando la calidad del servicio. Si también somos rápidos y tenemos mayor alcance para responder frente a ciertos reclamos, problemas, también vamos a ir mejorando la calidad de nuestros servicios. Y obviamente mejorando con todo ello la eficiencia y nuestras operaciones. Y también tenemos distintos ejemplos de esto en distintas empresas alrededor del mundo que están utilizando desde modelos matemáticos para optimizar el rendimiento de los parques eólicos hasta empresas que están utilizando drones para inspecciones rutinarias, monitoreo en línea, etcétera, etcétera. Esto es algo que realmente está empujando esta industria. Las tecnologías disruptivas han sido ya adoptadas por empresas en todo el mundo. Eso va a ir solamente increciendo en los próximos años y lo que se espera finalmente, y con esto concluyo, es que las industrias de Power and Utilities sean más conectadas, sean más inteligentes y empiezan a automatizar en mayor medida servicios que apunten fundamentalmente
a lo que decía Jimena, esto lo recalco mucho, me pareció excelente que haya partido con esa idea sobre la mesa. Lo que están esperando los clientes de estas industrias es una mayor calidad de los servicios y productos que les estamos ofreciendo. Y para eso es fundamental mejorar la experiencia, tal como comentaba Sofía, transformándonos digitalmente, y para eso los datos y las tecnologías disruptivas que nos van a permitir capturar más y mejores datos son fundamentales. Con eso termino, para dar tiempo también a las preguntas, comentarios que puedan hacer. Así que muchas gracias, Pablo, por la invitación. Muchas gracias, Jaime. Mira, la verdad es que nos podíamos haber estado aquí hablando sobre estos temas tan interesantes 1 hora más, 2 horas más, 3 horas más, y la verdad es que se nos ha echado el tiempo encima. O sea que un poco lo que yo plantearía es que, bueno, han llegado preguntas interesantes, y a lo mejor lo que pueden hacer es hacérnoslas llegar, ¿no?, con nuestros contactos, porque bueno, hay temas interesantes que han salido. Sin embargo, se nos ha echado el tiempo encima, no podemos, digamos, extenderlos más. Así que aquí lo dejamos. Agradezco muchísimo la presencia a Jimena, a Sofía y a Jaime. La verdad es que ha sido muy interesante los puntos de vista y los temas que hemos tocado. Y bueno, yo creo que esto va a dar para un segundo webcast en el cual podamos dedicarle más a tocar los temas que nos han preguntado sobre qué es lo que se viene ahora con el nuevo gobierno, sobre cómo activar todo esto que hemos hablado, cómo acelerarlo, etcétera. Bueno, han salido temas muy interesantes. Así que bueno, muchas gracias a los participantes, muchas gracias a todas las personas que se han conectado. Y seguimos en contacto. Muchas gracias. Chao, muchas gracias a todos. Chao, gracias. Hasta luego. Gracias, chao.